Apocalipsis 2:1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, aquel que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. La mayoría de nosotros sabemos el versículo 4 de memoria. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Estoy en el versículo 6. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Vamos a orar. Padre, cuán agradecidos estamos por tu palabra. El tiempo pasa, personas vienen y se van, pero tu palabra sigue siendo actual a nuestros días. Te pedimos, Señor, que esta mañana, este mensaje que tú enviaste a una iglesia, enfrentando circunstancias específicas, produzca en nosotros lo que tú quieres hacer. Ayúdanos, Señor, para tener la actitud correcta y escuchar, quizá algunos de nosotros, este mensaje que probablemente ya hemos escuchado antes. Que tu Espíritu Santo, Dios, nos ayude a ver esas áreas que necesitamos rendir a ti totalmente. Que tu palabra dé un fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús. Amén. Esta iglesia, ubicada en Éfeso, había tenido un inicio impresionante. Encontramos su historia en Hechos capítulo 19, versículo 8, del versículo 8 al 20. Al parecer, en el Pentecostés, algunas personas de esta ciudad habían estado allí escuchando el mensaje, regresaron a su ciudad y habían llevado el evangelio. Hechos 19, versículo 8, pongamos una marquita en Apocalipsis y vamos a leer Hechos 19, 8. Dice: Pablo entró en la sinagoga y por 3 meses continuó hablando abiertamente, discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de Dios. Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino ante la multitud, Pablo se apartó de ellos, llevándose a los discípulos, y discutía diariamente en la escuela de Tirano. Aquí hago la aclaración: Tirano es un nombre, ¿verdad? No es una descripción del carácter de esta persona. Dice: esto continuó por 2 años. De manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Dios hacía milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. Vamos a ir al versículo 19. Versículo 18. Dice: también muchos de los que habían creído continuaban viniendo y confesando y declarando las cosas que practicaban. Muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. Calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50,000 monedas de plata. Y así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor.
Esta iglesia, como les mencioné, había iniciado bien, ¿verdad? Cuando Pablo llega, Pablo da el mensaje del evangelio. Hay personas que practicaban la brujería y llevaban esos libros. Había otras personas que se dedicaban a hacer lo que ahora pudiéramos decir los souvenirs, ¿verdad? Los ídolos, y dejaban de hacer esas prácticas. ¿Quién no quisiera tener como el pastor plantador a Pablo? Como si no hubiera sido suficiente, quien se queda pastoreando la iglesia es Timoteo. Pablo le escribe 2 cartas a Timoteo. Pablo le escribe una carta a la iglesia de Éfeso. Pero ya pasó tiempo y ahora se encuentran enfrentando lo que muchas iglesias se encuentran enfrentando el día de hoy. Que se olvidan el propósito de la iglesia. Que se olvidan que el propósito es Dios. Y que nos llenamos de actividades y de otras cosas. Ahora, el mensaje que Dios está enviando a esta iglesia es muy fácil de desglosar, porque Jesús alaba a la iglesia, Jesús reprende a la iglesia, pero también Jesús promete a la iglesia. Vamos a iniciar con la alabanza, vamos a empezar con las buenas. ¿Qué les parece? En el versículo 1 dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Bueno, era el pastor, el anciano de esa iglesia, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha. Las estrellas eran estos ministros de las iglesias. Es decir, Jesús está indicando que Él está sosteniendo las iglesias, dice. Aquel que anda entre los 7 candelabros de oro dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Aquí la palabra fatiga o trabajo describe el trabajo que nos hace sudar, el trabajo duro que nos deja exhaustos o cansados, la clase de trabajo que demanda de nosotros dar ese extra de energía y de concentración mental. Entonces Jesús está diciéndole a esta iglesia: hey, yo he caminado por el medio de ustedes. Imagínate qué impresionante recibir una carta en la cual Jesús dice: hey, yo he estado ahí con ustedes cuando ustedes se reúnen. Yo soy el que sostiene esas iglesias, porque hay varias iglesias, ¿verdad? ¿Cómo nos sentiríamos si fuéramos conscientes de que cuando nos estamos aquí reunidos, aquí está Jesús? Y que Él examina nuestros pensamientos. Que Él sabe lo que estamos pensando. Cuando estamos pensando, ¿verdad? Híjole, ya menos se va a acabar. Qué hambre tengo. Esto no aplica para mí. Pero aquí la connotación implica que Jesús es consciente de ese esfuerzo que ha llevado a cabo esta iglesia. Jesús está diciendo: yo conozco cómo te esfuerzas, iglesia. Yo estoy consciente de lo que muchas veces la gente no está consciente, de lo que tú haces cuando nadie te ve. Entonces eso es algo que alaba a la iglesia de Éfeso. Porque cuando estamos atravesando pruebas o dificultades, una de las tentaciones que tenemos es creer que Dios no sabe, que Dios no se dio cuenta, ¿verdad? Porque las circunstancias están como a veces no quisiéramos que están. Pero aquí dice claramente: yo sé lo que haces.
conozco tu arduo trabajo. O sea, Jesús sabía la labor, la paciencia. Esta palabra paciencia es upomone y es una paciencia resignada que acepta lo que venga. Y que cuando debe de soportar una prueba, agacha la cabeza sin oponer resistencia. Es la valentía que acepta los sufrimientos y las dificultades, la lucha, la derrota inclusive. Entonces Jesús le estaba diciendo a esta iglesia, quiero que sepan que yo soy consciente del esfuerzo que ustedes están haciendo. Quiero que sepan que no están solos. Quiero que sepan que cuando ustedes se reúnen, yo estoy en medio de ustedes, fortaleciendo y derramando de mi gracia. Esa gracia que les ha permitido a ustedes soportar el medio de las pruebas. Esa gracia que nos ayuda a perseverar. Esa gracia que a esta iglesia le había permitido no tolerar la falsa enseñanza. Dice, has puesto a prueba a quienes dicen que se llaman apóstoles, pero no lo son. Y los han llamado mentirosos. Es una iglesia, esta de Éfeso, que doctrinalmente está bien. Que doctrinalmente está fuerte, porque había personas queriendo decir, no, yo soy apóstol también. Y ellos decían, no, tú no eres. Esa es la iglesia que en Hechos capítulo 20, versículo 28, Pablo les advirtió. Hechos capítulo 20, versículo 28, dice, tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación. Es cuando Pablo reúne a los ancianos de Éfeso. Pablo sabe que le queda poco tiempo. Dice, tengan cuidado, le está hablando a los ancianos de la iglesia, liderazgo de la iglesia y de toda la congregación. Fíjate por dónde inicia Pablo. Pablo dice, tengan cuidado de ustedes mismos, ancianos, líderes de la iglesia y de toda la congregación. Un pastor, un anciano, no puede cuidar a las ovejas si no se cuida primero. ¿Verdad? Dice, en medio de la cual el Espíritu les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida, dice, vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. También entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alerta recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darles la herencia entre todos los santificados. Entonces nos damos cuenta aquí que Pablo había advertido a esta iglesia de lo que iba a suceder. Pablo le había dicho a los ancianos, en un futuro se van a levantar falsos maestros. En un futuro vendrán personas y dirán que tienen este nuevo mensaje del Señor. Estén atentos, ancianos, estén atentos, cuídense. Y es precisamente lo que esta iglesia está haciendo. Ellos están bien doctrinalmente. Ellos están haciendo las primeras cosas hasta este momento. Ellos debían recordar lo que Jesús les estaba diciendo, conozco tus obras, estoy consciente de tu sufrimiento. ¿Cuántas veces no nos sentimos cansados, desanimados, porque quizá no vemos el resultado de lo que nosotros quisiéramos? Y cuán refrescante es saber que Jesús nos dice, yo conozco tus obras, yo sé el esfuerzo que tienes que hacer. Yo conozco tu fatiga, conozco tu perseverancia y sé que no soportas a los malos, que los has puesto a prueba, a los apóstoles. Y fíjense, el versículo 3 es impresionante porque tienes perseverancia. Has sufrido por mi nombre y no has
desmayados. Es decir, a pesar de la fatiga, a pesar del cansancio, esta iglesia se estaba manteniendo. Jesús está alabando a la iglesia. Jesús les está recordando, yo he caminado hoy con ustedes. No están solos, iglesia. Yo los he acompañado. Pero el mensaje no termina ahí. En el versículo 4 parece llegar, como se dice, ¿verdad?, al meollo del asunto. Dice en el versículo 4, pero tengo esto contra ti. No sé, yo me puse a imaginar, ya en nuestros tiempos ya no se usa escribir cartas, ¿verdad? Bueno, que yo sepa a mí todavía me tocó recibir una carta, mandar una carta. ¿Cuántos de ustedes les tocó escribir y recibir cartas? ¿Usted no, señor Carlos? ¿Sí? Ok. ¿Nada más? ¿Tú, Nefi? No, pues tú estás. Bueno, imagínense a los que no les tocó las cartas, recibir un mensaje de WhatsApp, vaya. ¿Verdad? Ahora es más común. Y que sea Jesús mismo. Y que te empieza a elogiar. Y cuando nos empieza a elogiar, porque cuando Dios hace esas promesas, ¿verdad? De que estoy contigo, nada va a prosperar, pues nosotros nos empezamos a emocionar. Pero cuando dice esta parte, que creo que la mayoría de nosotros hemos escuchado antes, debería de dejarnos helados. Y creo que a veces nos hemos acostumbrado a esta frase y pudiéramos ser hasta inmunes de la seriedad de esta línea. Pero tengo esto contra ti. O sea, a pesar de la perseverancia, a pesar de lo que ellos estaban haciendo bien, a pesar de la alabanza que Jesús les había dado, él hace un serio comentario. Has dejado tu primer amor. ¿Qué sentirías si fuera tu caso? ¿Qué sentirías que en medio de tus actividades recibieras ese mensaje de parte de Jesús y Él te dijera, mira, lo que haces está bien, sé que tienes una buena doctrina, sé que estás cansado, sé que estás fatigada, que te esfuerzas, que le estás echando ganas, como decimos ahora, pero has dejado lo más importante. Se recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Las obras del inicio. Esta frase, has dejado tu primer amor, significa dejar ir, despedir, abandonar. Y tiene la implicación de una negligencia voluntaria. Es decir, no es algo que simplemente no se dieron cuenta. Es algo de lo que fueron siendo conscientes y se fueron acostumbrando. Esta es la iglesia en donde el amor murió. Es una iglesia que hace actividades, pero que no tiene amor. Habían perdido la razón por la cual se reunían. Habían perdido la razón por la cual habían sido alcanzados. Era el amor de Cristo y el amor por los hermanos. Ellos, a pesar de que estaban perseverando y se estaban esforzando, se habían olvidado de lo más importante. Ahora, yo sé que nosotros podemos ver ese pasaje y decir, híjole, estos de Éfeso, qué mal están. Creo que si yo les pregunto, ¿tú amas a Dios? Vamos a levantar todos la mano. Todos vamos a decir que lo amamos. Pero quiero que veamos algunos pasajes para ver si podemos reflexionar acerca de este amor. Juan capítulo 14, versículo 21. Juan 14, 21.
Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos, y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Jesús está dando la descripción de amarle a Dios, diciendo, mira, amar a Dios es obedecerle. Es mucho más que decir, Señor, yo te amo. ¿Cuánto te amo? Es obedecer la palabra de Dios. No por obligación. Yo hace rato te decía que no sé cuántos de ustedes les tocó recibir una carta. Pero bueno, en vista de que no todos, ¿verdad?, hemos recibido una carta y todos, espero, hayan recibido un WhatsApp. Cuando tú recibes un mensaje en cualquier presentación y es de alguien que te ama, tú no lo vas a ver con indiferencia. Tú no lo vas a ver como diciendo, ay, está mandando ese mensaje. No, tú te emocionas. Tú quieres leer ese mensaje, tú quieres escuchar a esa persona. Por eso la etapa y la época del enamoramiento es algo muy bonito. Cuando están noviando y están en esa conquista. Y cuando estamos casados también, ¿verdad? Recibes el mensaje de tu esposa diciéndote, oye, puedes llegar al mercado y me traes esto y aquello y se me olvidó. Es algo hermoso, es algo que decimos nosotros, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué bonito mensaje! ¿Un poco no? Y también la esposa, cuando recibe el mensaje de ahí voy para allá, me puedes calentar la comida, es algo que les emociona, ¿verdad, mujeres? ¿Por qué? Porque estamos recibiendo el mensaje de alguien que amamos. Entonces, cuando hablamos de los mandamientos, cuando hablamos de la escritura, cuando hablamos de orar, el motor que nos debe de llevar a querer leer la palabra, a querer orar, no es el tengo que hacerlo, es el quiero hacerlo. Es quiero saber qué dice mi Dios. Es decir, quiero decirle a mi Dios lo que siento. ¿Cómo me siento? Por eso quiero encontrar una palabra, pero increíble cuando alguien dice no tengo tiempo para leer la Biblia. Cuando el que te sostiene es el que te da cada minuto que tú tienes. Cuando le damos tiempo a la preocupación, cuando le damos tiempo al miedo, a los pensamientos sin futuro, cuando le damos tiempo al celular, demostramos que sí tenemos tiempo. Pero también demostramos a quién amamos más. A mí me llama mucho la atención cuando Pedro, ¿se acuerdan que Pedro niega a Jesús? Y después de negarlo, Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? No le dice, Pedro, ya se te quitó el miedo. Se trata de amor. Cuando nosotros defendemos nuestra fe, se trata de amarle a Él. Se trata de quererle complacer porque entendemos cuánto nos amó. Romanos 5:8 dice que aun cuando éramos pecadores, Él nos amó, ¿verdad? Quizá dice, alguna persona muera por un justo, pero Dios demostró su amor enviando a su Hijo a morir por los injustos. Y cuando uno comprende eso, ese primer amor no se debería de ir. De hecho, me llama la atención, hace unas semanas atrás que leíamos el libro de Hechos 9:4, no lo busquen, yo se los voy a leer. Cuando Pablo va, ¿verdad?, a Damasco a querer acabar con todos los cristianos, Jesús le dice,
¿por qué me persigues? Es decir, Jesús se identifica con su iglesia. Cuando alguien persigue a la iglesia de Jesús, están persiguiendo a Jesús mismo. Y cuando uno comprende eso, uno debe de regresar amor. Cuando uno comprende cuán grande es el amor de Dios por nosotros, nuestra respuesta debe de ser amarle. Entonces, esta iglesia se había perdido. Y eso es algo que me preocupa a mí como su pastor. Que les he enseñado la sana doctrina. Que ustedes saben que ya no hay apóstoles. Que ustedes saben lo que es bíblico y lo que no es bíblico. Pero que podamos perder de vista lo que es más importante. Y lo más importante es Él. Y pudiéramos confundirnos y creer que lo más importante es otra cosa. De hecho, en Lucas capítulo 10:40 nos da el relato de dos hermanas, una llamada María, la otra Marta. Jesús está en casa, dice, su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. Pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, fíjate todavía, Marta estaba distraída en todo lo que tenía que hacer. Y vaya y acusa a la hermana y dice, Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana está aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. El Señor le dijo, mi apreciada Marta. Y aquí pudiéramos quitar el nombre de Marta y poner el nuestro. Mi estimado Alex, ¿verdad? Estás preocupado y tan inquieto con todos los detalles. Bueno, ahí pongan su nombre, ¿verdad? No pongan Alex. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Ahora, hay algo que es inseparable. Y es que cuando nos distraemos y perdemos el primer amor, vamos a perder el amor por la gente que nos rodea. Tan pronto nos desconectamos de la fuente de amor, el antiguo ser de nosotros empieza a agarrar fuerza y volvemos a ser impacientes y volvemos a hablar de cierta forma. Pero fíjate cómo dice Mateo 25:33. Y esto es lo que va a pasar al final, ¿verdad? Dice, pondrá las ovejas a su derecha y a las cabras a la izquierda. Las cabritas son la gente que va a condenación. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha, vengan ustedes que son benditos de mi Padre. Hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Imagínate ese momento. Que te digan, vente para la derecha. Y luego dice, tuve hambre y me alimentaron. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y me dieron ropa. Estuve enfermo y me cuidaron. Estuve en prisión y me visitaron. Esas personas justas responderán, Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos? ¿O con sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? El rey dirá, les digo la verdad. Cuando hicieron alguna de estas cosas, al más insignificante de estos, mis hermanos me lo hicieron a mí.
Entonces es interesante porque cuando nosotros hablamos del amor podemos quedarnos en palabras, ¿verdad? En decir, no, mira, no, yo amo tanto a Dios. Yo amo mucho a Dios. Él y yo somos uno y mira qué bien canto las alabanzas. ¿Ah? Pero el amarle a Él es obedecerle. Y cuando nosotros le obedecemos, amamos a nuestro prójimo. Tú no puedes amar a Dios y no amar a tu prójimo. Y cuando digo amar a tu prójimo, estoy hablando de acciones que demuestren ese amor. Estoy hablando de que cuando vemos a alguien en necesidad y podemos suplirla, lo hagamos. Estoy hablando de que consideremos cómo afectan mis decisiones a las personas que yo digo amar. Primera de Juan 4:7 dice, amados, dice, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Ahí mismo en el versículo 19 dice, Primera de Juan, capítulo 4, voy al versículo 19. Nos amamos unos a otros porque Él, dice, nos amó primero. Es decir, el resultado de ese amor en nosotros produce amar a las demás personas. De hecho, en el versículo 20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a un hermano en Cristo, esa persona es mentirosa. Pues, si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Entonces, esta iglesia de Éfeso había doctrinalmente tenido fundamentos firmes. Se defendían bien. Estaban perseverando, se estaban esforzando. Y Jesús quería que supiera ellos que Él estaba ahí con ellos. Que Él conocía esos detalles de esfuerzo, de cansancio, de fatiga. Pero también quiere que sepan que se han desenfocado. Y esta reprensión, que es el segundo punto, dice el versículo 5, recuerda de dónde has caído. Es interesante porque el problema para el ser humano es que se nos olvida. Se nos olvida de dónde Dios nos alcanzó, de dónde Dios nos tomó. Se nos olvida cómo era nuestra vida. Y aquí un problema que yo he visto, que hay algunas personas que dicen, mira, no, pues es que como yo nunca estuve en prisión, yo nunca fui un alcohólico, yo nunca maté a nadie, no, pues yo soy una buena persona. Y entonces nuestro entendimiento del amor de Dios es muy reducido. Y es que nosotros íbamos, como dice la Biblia, ¿verdad?, por el camino amplio a la perdición. Nosotros íbamos derechito, teníamos un boleto comprado, ¿verdad?, para el infierno. Y entonces, Dios le dice a esta iglesia, y cuando hablo de iglesia, estamos hablando de personas. ¿Recuerda de dónde has caído? ¿Cómo era tu vida? Y eso aplica para nosotros en este tiempo. ¿Cómo era tu vida antes de ser cristiano? ¿Cómo usabas tu tiempo? ¿Cuáles eran tus prioridades? ¿Para dónde ibas? Pues íbamos para el infierno. Yo estoy sorprendido, ¿verdad? A veces que platico con personas con las que yo me reunía antes y pues obviamente la gracia de Dios todavía no, pues por alguna razón no les ha alcanzado y tú ves que siguen con su misma manera de vivir, misma manera de pensar. Y yo digo, ay, híjole, para allá iba yo.
Entonces este recordar es un seguir recordando, o sea, ser conscientes todos los días del amor, del cuidado, de la fidelidad, de la gracia de Dios. Por eso es que constantemente Dios le llama a su pueblo a acordarse de sus misericordias, porque eso debe de incendiar nuestro corazón de agradecimiento, de gozo, de gratitud. Pero podemos que olvidarlo, porque estamos bien ocupados, porque tenemos muchas cosas que hacer, queremos avanzar, queremos ganar más dinero, queremos tener una mejor casa, queremos tener un mejor carro, queremos tener a nuestros hijos en una mejor escuela. Y esas son cosas buenas siempre y cuando no te desvíen de lo más importante, y es tu relación con Jesús. Si tú puedes tener un carro del año, gloria a Dios. Si tú puedes tener una casa bien grande, gloria a Dios. Nos invitas, ¿verdad? Invítanos a tu casa, tienes una casa bien grandota. Eso no es lo más importante. Y a veces el enemigo nos llena de ocupaciones de tal forma que se nos olvide cómo era nuestra vida. Y entonces nuestros ojos se van a lo que no tenemos y que quisiéramos tener. Ahí el dicho, ¿verdad? El césped de enfrente siempre se mira más verde, es algo así. Es decir, nosotros podemos ver a alguien y decir, mira qué suave él que esto, mira qué suave aquel. Y entonces por eso es que Dios le dice, hey, recuerda cómo eras, recuerda para dónde ibas, mira a la gente que te rodea, que no ha sido alcanzado por mi gracia, cómo están. Y eso debería de encender una vez más nuestro agradecimiento y decir, Señor, sí es cierto. ¿Cómo es posible que yo diga que no tengo tiempo? ¿Cómo pues es posible que yo diga que no tengo mis prioridades claras? Y entonces ya no sería voy a tener que leer, porque me van a preguntar y a lo mejor no voy a saber o me va a decir el pastor. Y ese no debería de ser la razón. No leas porque yo te voy a preguntar. No ores porque yo te voy a preguntar. Si no tienes ganas de leer y no tienes ganas de orar, pregúntate si has nacido de nuevo. Porque cuando viene el Espíritu Santo, viene y nos hace una nueva criatura y cambia nuestras prioridades, cambia nuestros deseos, nuestros anhelos. Y no es un tengo que hacerlo, es un quiero hacerlo, tengo ganas de hacerlo. Quiero hablar con Dios, quiero conocer su carácter a través de su palabra. Por eso es que Jesús le está diciendo, hey, recuerda, te olvidaste, te desenfocaste, estás haciendo otras cosas. Mira, déjame te digo algo. Si ahorita, por tus diferentes ocupaciones, no tienes tiempo para leer la Biblia y no tienes tiempo para orar, estás haciendo las cosas mal. No puede ser, deja de hacer algo. No es normal. Un cristiano se distingue por eso, por ese deseo. Cuando uno anda noviando, ¿verdad? No tienes que ir a ver a la novia. No, es un quiero estar con ella. Es un quiero escucharla o escucharlo, porque estamos enamorados. Y el corazón de un cristiano debe de estar siempre enamorado. Ahora, yo entiendo que muchas veces hemos escuchado esto, pero hay una parte importante aquí. Porque dice, recuerda cómo eras y arrepiéntete. Y haz las obras primeras. Y alguien dijo, y creo que está interesante eso, que el arrepentimiento tiene pies. Es decir, el arrepentimiento nos va a llevar a hacer cosas, porque a veces podemos confundir, ay, sí, estoy mal, y ya. Y aquí el propósito de esta carta era advertirle del peligro que existía a esta iglesia, y por eso le dice, hey, arrepiéntate y haz las cosas primeras. ¿Cuáles son las cosas primeras? Lo que leímos en Hechos 19,
18, cuando dice que muchos de los creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas y trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera, se habían alejado de esos ídolos. Ese es el propósito de este mensaje. Dice, arrepiéntate y haz las obras primeras. Y eso aplica también para nosotros, que era lo que hacíamos al principio y que a lo mejor ya no hacemos porque nos hemos llenado de otras actividades, de otras prioridades. Y eso que estamos en enero, ¿verdad? Que en enero comúnmente es cuando empezamos con todo. Y aquí hay una parte interesante porque dice, vendré pronto a ti. Es decir, Jesús está diciendo, hey, recuerda de dónde caíste, recuerda cómo era tu vida, recuerda cuando te alcancé, arrepiéntete, haz las cosas primeras. ¿Qué era lo que hacíamos para Dios al principio? Es peligroso a veces vivir de victorias pasadas, ¿verdad? No, yo antes iba y le compartía a estas personas y les decía y era entusiasta en la iglesia y hacía qué, pero ya ahorita a lo mejor no. Si no, dice, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. El candelero era la luz, ¿verdad? Implica que Jesús iba a venir, iba a remover ese candelero y esa iglesia iba a terminar. Hay muchas iglesias en nuestros tiempos que cierran. Es constante. Y una de las razones es que se olvidaron de lo más importante. Y uno dice, ¿cómo es posible que haya cerrado esta iglesia y aquella iglesia? Bueno, pues se llenaron de actividades, se llenaron de esto, de diferentes cosas. Ahora, Salmos 78, 34 nos describe cómo muchas veces es el ser humano. Claro, lo hace usando como ejemplo el pueblo de Israel. Dice, cuando los hería de muerte, entonces lo buscaban. Cuando los hería de muerte, cuando eran llevados cautivos, cuando venía la disciplina de parte de Dios. Estoy en el Salmo 74, estoy en el Salmo 78, en el versículo 34. Y se volvían y buscaban con diligencia a Dios. Se acordaban de que Dios era su roca y Dios Altísimo su redentor. Pero con su boca lo engañaban y con su lengua le mentían, pues su corazón no era leal para con él, ni eran fieles a su pacto. Entonces, nada más lo decían de dientes para afuera, pero no había un cambio. De hecho, Jeremías 2:2 dice, recuerdo que ansiosa estabas por complacerme cuando eras una joven recién casada, cómo me amabas y me seguías aún a través de lugares desolados. Dios, a través del profeta Jeremías, está recordándole a Israel cómo eran antes con ellos. Dice, en esos días Israel estaba consagrado al Señor, el primero de sus hijos. Todos los que lastimaron a su pueblo fueron declarados culpables y sobre ellos cayó la calamidad. Entonces, aquí pasamos de que Jesús alaba a la iglesia por su esfuerzo, por su perseverancia, a que esta iglesia es reprendida porque han olvidado el primer amor y les exhorta a hacer ese arrepentimiento, ese cambio. Y hace una promesa, Jesús promete algo al vencedor. Versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol
de la vida que está en el paraíso de Dios. Esta carta termina con una exhortación y una promesa de parte de Dios. Aunque ha subrayado la responsabilidad de un arrepentimiento, existe la promesa para esta iglesia. Dice, al que venciere. Esta frase no se refiere a los que han alcanzado un nivel superior de la vida cristiana, sino que identifica a aquellos que son cristianos. De hecho, 1 Juan 5:4 así lo dice. 1 Juan 5:4 dice, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, esta promesa de darnos de comer del árbol de vida es la vida eterna. Y es el deseo de mi corazón, iglesia, que podamos escuchar este mensaje, cada uno de nosotros, y reflexionar cuál es la condición espiritual que tenemos. Es decir, estamos realmente en el primer amor. Estamos haciendo de Dios una prioridad en nuestras vidas. Estamos buscándole de todo corazón. O estamos buscando a Dios solamente como Israel lo llegaba a hacer, ¿verdad? Cuando caía el juicio sobre ellos, entonces lo buscaban con todo el corazón, pero nada más por encimita. Porque el propósito de esta carta es llamar a una iglesia al arrepentimiento. Y eso es lo que debe de surgir en nuestros corazones en distintas áreas. Y que no sea únicamente decir, ay, sí, me estoy equivocando. Yo me acuerdo cuando íbamos a la iglesia tradicional, que había una parte, no sé cómo se dice, pero que era por mi culpa, por mi gran culpa, por eso, y luego le sigue otra cosa. Y pudiera pasarnos eso el día de hoy, de decir, sí, estoy mal y ya. No, ese no era el propósito de esta carta. El propósito era advertirle a la iglesia de los peligros que ellos estaban enfrentando, recordarles que Jesús estaba con ellos, que por Él es que estaban perseverando, pero que necesitaban recordar cómo era su vida. Y es el deseo de mi corazón que cada uno de nosotros pueda hacer eso. O sea, recordar cómo era tu vida. Y que eso nos motive a buscar a Dios de todo corazón. Reconociendo, ¿verdad? Si hay áreas en las cuales estamos batallando y quizá se nos ha hecho fácil, nos hemos acomodado. Hoy es un buen día para que podamos una vez más voltear nuestros ojos a la cruz. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor, tu cuidado, tu fidelidad para con cada uno de nosotros. Señor, te pedimos que nos ayudes. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos examine y que nos permitas ver, Señor, en qué áreas estamos fallando. Si realmente, Señor, eres tú nuestro primer amor, si eres realmente tú nuestra prioridad o si simplemente nuestra relación contigo es algo exterior, algo externo. Padre, cuán agradecidos estamos con esa promesa que tú nos das de vida eterna. Te pido que nos ayudes a recordar esa promesa de vida eterna, de que un día estaremos siempre contigo. Y también te pido, Señor, que nos ayudes a recordar que tú estás con nosotros. Que tú te mantienes, Señor, fiel a tus promesas.
Te pido por cada una de las personas que está aquí, Señor, y también de las personas que nos ven a través de las redes, que no asumamos, Señor, que estamos en el primer amor, sino que realmente podamos examinar, reflexionar cuáles son nuestras prioridades en nuestras vidas. Que realmente podamos arrepentirnos, Señor, de tal manera que podamos volver a hacer las obras primeras. En el nombre de Jesús. Amén.